evolución del piano. En realidad yo pertenecía a una tertulia musical con mi esposa y entonces alguna vez nos encargaron de que habláramos sobre el origen y evolución del piano, y Juan Inés en esa charla interpretaba música de los distintos periodos, ¿cierto? Del barroco, del prerromántico, los clásicos, el romanticismo, del impresionismo, como una muestra de cada una. Entonces yo recuperé y completé esta charla para comentarles a ustedes realmente cómo fue la evolución de este instrumento, que me parece muy interesante. Esperamos que toda la música que le adjunté y todos los videitos funcionen, porque yo ya le cogí como miedo a estas cosas, porque cuando las va a presentar uno, se vienen los problemas, pero hicimos lo mejor posible para que todo salga bien. Digamos como primera cosa, que cierta tribu de Java es una de las islas de Indonesia, que son miles de islas de origen volcánico. Creía que la música había nacido una vez que el viento arrancó una fibra de bambú. Quedó colgada de un árbol y al pasar el viento por ella empezó a emitir sonidos por vibración. Este es Indonesia. Java está localizada aquí en este punto, con su capital Yakarta, ¿no? En el sudeste asiático. Son miles de islas. Es una isla muy poblada porque tiene 150 millones de habitantes ella sola. Y comparado con este país nuestro, que es grande, tiene 50 millones de habitantes. Esta es una vista aérea de la isla de Java. Una isla muy bonita. Entonces, dice la historia que posiblemente allá apareció lo que se conoce como el bastón musical. ¿Qué es el bastón musical? Cojamos digamos, un pedazo de bambú o de guadua y le sacamos una fibra. Esa fibra la elevamos con un par de tronquitos o bastoncillos pequeños por debajo en cada extremo y queda una fibra elevada. Una fibra elevada. Esa fibra que queda elevada o ese canuto que queda elevado, entonces puede ser golpeado, puede ser pulsado o frotado con un arco. Entonces ahí aparecen los instrumentos diferentes. Es decir, prácticamente tuvieron origen todos los instrumentos de cuerda. Se podía golpear, que es percusión, y sonaba. Se podía pulsar como una guitarra, esa fibrita, y sonaba, o frotarla, lo que sucede, por ejemplo, con los violines. Entonces, ¿pero qué pasaba? Eso sonaba muy pasito, porque faltaba que le inventaran la caja de resonancia. Y además, a medida que la iban alargando, es decir, se juntaron fibras de distintas longitudes, obteniendo notas de diferente altura. Y a este principio responden las arpas, los pianos y demás instrumentos de cuerda. Entonces el problema era que los sonidos eran muy débiles, entonces inventaron las cajas de resonancia. Entonces le pusieron una cáscara o una caja de madera por debajo, o piedras, metales o vidrios mucho más tarde, lo cual dio lugar a muy variados instrumentos. Entonces el bastón musical dio lugar como primera cosa a las liras antiguas, muy antiguas. El término lira denomina en forma genérica una familia de cuerdas pulsadas usadas en la antigüedad. Estas son las grandes variedades de liras que aparecieron hace muchísimos años antes de Cristo, aproximadamente más de 3000 años antes de Cristo, y con distintos nombres. Algunos de ellos un poquito difíciles de pronunciar, están en alemán: Formix, Bigens, cítara, lira, y es muy interesante esta que hay aquí. Les voy a leer lo siguiente. Aquí ven ustedes el caparazón de una tortuga, y eso recuerda el pasaje mitológico en el cual Hermes, entre los griegos considerado el donante de la música, mensajero de los dioses, enviado por sus padres Júpiter y su amante Maya a cumplir alguna misión, cuando recorría las costas mediterráneas encontró el caparazón de una tortuga sobre el cual tendió cuerdas de tripa robadas a su hermano Apolo. Entonces con eso obtuvo las cuerdas de las liras antiguas, y hay varias, ¿no? Se usaron esas liras en Mesopotamia, en Egipto, en Grecia, Roma, y subsisten actualmente en nuestros días.
Hay formas antiguas de liras representadas 3000 años antes de Cristo por el arte sumerio o halladas en la necrópolis de Ur y eran como asimétricas. La necrópolis de Ur es muy interesante, es una antigua ciudad del sur de Mesopotamia, era una ciudad que era en Ur de Caldea, la tierra de Abraham. Bueno, en Grecia sufrió múltiples cambios de forma. Entonces apareció lo que se llama la chelis, fornix, cítara, lira, que ya la mencionamos. Y hay un apunte muy interesante que me parece, no es el tema propiamente la música, el tema es la evolución del instrumento. Pero es interesante mencionar a Pitágoras desde el siglo VI antes de Cristo, más o menos contemporáneo de nuestro gran amigo Hipócrates, que es del siglo V antes de Cristo. Los fenómenos musicales, decía Pitágoras, implicarían así la presencia del mundo inmaterial de la matemática, relación de música y matemática en el mundo material cotidiano. Y al mostrar las relaciones profundas entre la música y la matemática, el pitagorismo se manifestaba como la rama filosófica científica del orfismo, una religión en torno a la figura de Orfeo, el mítico músico de Tracia, que participó en la expedición de los argonautas y que también iba asociado a la catábasis, el viaje al reino de los muertos. Este Orfeo ha dado lugar a una gran cantidad de obras musicales, muchísimas. Está la de Lilli, está la de Stravinsky más reciente, hasta Vinicius, este brasileño en 1956 tiene obras dedicadas a Orfeo, Orfeo y Eurídice de Gluck. Es decir, ha dado porque esta es una figura mítica y es una figura de música, ¿no? Entonces, por eso aparece una rama que se llama del orfismo. Y miren a Pitágoras aquí, tan campante, estudiando las escalas de música en ese tiempo, que tenía un instrumento monocordo y otros con algunas cuerditas más, con el cual estudiaba todas las escalas, y que en este momento toda esa teoría de las escalas musicales está vigente prácticamente. Pero ese era un paréntesis. Sigamos hablando de que las liras, la chelis, parece ser la más antigua de todos. Su nombre y su forma derivan del caparazón de la tortuga, que ya lo mencioné con Hermes. Esta es la chelis. Ya en lugar de caparazón, lógicamente madera, pero miren que son instrumentos simples, de muy pocas cuerdas. Este es un instrumento de Grecia, en Grecia. Y este es un cantante épico, figura en bronce, Museo de Heraclión. Ahí está tocando la lira. Y también lo interesante que ha sido la lira, que hasta en las estampillas de correo figura. Aquí está el famoso de Hermes, con su caparazón de tortuga. Aquí está otra imagen, también tocando el arpa. La lira chelis de 4 cuerdas y competencia de Apolo y Marcias. La chelis evolucionó a la formis y a la cítara. Acuérdense que David tocaba la cítara para Saúl. Saúl tenía momentos de ira y lo aplacaba con la música, con su música de cítara, que son equivalentes a la arpa y a la lira. Entonces evolucionó a formis y cítara, o sea que son equivalentes. Y la lira propiamente dicha provino en su evolución de las anteriores. Vuelvo a mostrarles esta imagen porque ya más avanzado la conversación podemos entender mejor estas cuerdas estas liras de 4 cuerdas y lógicamente otras de mucho más cuerdas, ¿no? Aquí tenemos una mujer tocando la cítara en una pintura romana. Aquí tenemos a David tocando el arpa para el rey Saúl, aplacándolo de sus iras. Y aquí tenemos, vamos a ver si la podemos reproducir, una lira.
Estos instrumentos entonces sirvieron de base en la Edad Media. Ya pegamos este salto a la Edad Media para crear el tímpano y el salterio. Ya vamos a ver instrumentos que se interpretan de manera diferente. Aquí tenemos que el tímpano es una especie de cítara trapezoidal de cuerdas golpeadas con varillas. Ya no están siendo pulsadas. Finalmente, esto va a ser el antecesor del piano. Estamos tratando de ver de dónde viene el piano. Este es lo primero, el tímpano. Veamos por qué. Porque el piano tiene una serie de martinetes que golpean las cuerdas. Por eso hablamos de un instrumento de cuerda de percusión. Este es el tímpano. Bueno, es suficiente y es muy importante que observemos esa gran diferencia. Cuerda percutida, el primer antecesor del piano, el tatarabuelo del piano, como se llame mucho más allá. El salterio es otro tipo de instrumento diferente. Es una caja prismática de madera y ya era no percutido, sino pulsado. Observen este, por ejemplo, cómo funciona. Muy equilibrado. Suena fenomenal, la verdad. Muy equilibrado. Bueno, suficiente demostración del salterio. Vieron que tenía lo que llamamos nosotros una uña o un plectro, que es lo que usamos cuando vamos a tocar la bandola que nosotros conocemos, con ese instrumentico, con una uñita que nos permite pulsarla. Entonces ya hemos visto dos instrumentos, el tímpano, que es percutido, y el salterio, que es pulsado. Entonces el tímpano originaría el clavicordio, que es el verdadero antecesor del piano. Y el salterio originaría el clave. Al clavicordio, por ejemplo, Bach le hizo el clave bien temperado, que se llama clave, pero realmente era para el clavicordio, que funciona muy distinto entonces al clave. El clavicordio es percutido y el clave o clavecín es pulsado. Bueno, la pulsación entonces del salterio que acabamos de ver reapareció en el clave en el siglo XIV, provisto de una púa que tira de la cuerda. Era imposible pasar en este instrumento paulatinamente del fuerte al piano. Miren ustedes, por eso el piano inicialmente se llamó piano forte. Pasar del piano es de los sonidos suaves, pasitos, digamos así, a los sonidos fuertes, que era lo que estaban buscando los músicos de la época, poder producir matices, ir lentamente a los sonidos fuertes desde el piano. Entonces, por eso se llamó inicialmente piano forte, que era capaz de hacer esa gradación entre el piano y entre lo pasito y lo duro,
que realmente el clavicordio era lo que se tocaba como pasito y lo que se tocaba como duro era el clave, que producía un sonido rechinante, fuerte, que era lo único que tenían en ese momento y que todavía podemos escuchar en algunas interpretaciones de Puyana, que fue tal vez nuestro máximo exponente del clavecín. Y en realidad, si uno quiere, en este momento hay constructores de clavecines y si a alguien le interesa este instrumento, lo puede construir. Entonces, era imposible pasar en este instrumento del fuerte al piano, lo cual era muy importante en la música de la época barroca. Este es el clave. Miren que uno inmediatamente dice, no, el clave es el antecesor del piano. Se parece en su forma, este pianito este es un clave como un pianito de cola, este es como un pianito vertical, y dice uno, bueno, sí, debe ser el antecesor del piano, pero no, únicamente tiene, llamemos así, el fenotipo, pero no el genotipo. Son muy distintos en su función. Vamos a ver cómo funciona el clave. Entonces pudieron darse cuenta de que es una púa que rasga la cuerda. El clave entonces no es el antecesor del piano. Sus cuerdas son pulsadas y no percutidas como ocurre con este instrumento. Veamos el sonido rechinante del clave en una interpretación de esta persona. La suite en sol menor, Claude Naudot se llama. Vamos a oír una interpretación de Bach. Recuerden que Bach alcanzó pues a hacer su clave temperado para el clavicordio, pero en ese momento, en el periodo barroco, se escuchaba era música de clave, ¿no? Vamos a ver si sale. El minué en sol mayor, atribuido a...
Muy bien. Después, ya yo pienso que sí, la mejor manera de definir ese sonido, que ustedes ya lo perciben inmediatamente, el piano no suena así. Son cuerdas rasgadas por esa púa que tienen estos instrumentos. Después aparecieron otros instrumentos con decorados distintos, formas distintas, que se llamaron la espineta, el virginal. Después no, antes habían aparecido, antes del clave, la espineta y el virginal, pero se diferenciaban solamente por la posición de las cuerdas, pero realmente era el mismo sistema de rasgado. Estos son, por ejemplo, espinetas, instrumentos a veces pequeñitos. Este es otra espineta, muy decorados, eran muy decorados. Lo mismo estas son el virginal, otro instrumento. El clavicordio, entonces, es el verdadero antecesor del piano, pues su sistema es mediante cuerdas percutidas. Este es un clavicordio de Silbermann, construido en 1775. Este es otro antiguo clavicordio. Otro más. Y miren ustedes que la tecla se acciona, tiene una especie de martinete o martillito que golpea la cuerda por debajo. Eso es entonces un mecanismo muy similar al del piano, o sea, que es cuerda percutida. Vamos a oír un clavicordio. Entonces pudieron observar que golpea la cuerda por debajo y el sonido ya pierde ese chillido que tenía el clave. Esta es una interpretación ya en clavicordio, ya no mostrar el mecanismo, sino cómo se interpreta. Bueno, creo que se pudo apreciar bastante bien. Para el clavicordio compuso Bach su clave bien temperado, que se llama clave, es para el clavicordio, para el cual lo compuso, para el que acabamos de escuchar. Bueno, entonces ya hay como un resumen. Los antecesores del piano serían el bastón musical como instrumento inicial, primigenio, luego el tímpano. Recuerden que es percutido con unos masillos, y luego el clavicordio. Entonces se poseía el piano y el forte, como les dije, el sonido bajo y el forte, pero no su paso paulatino, es decir, el efecto cada vez más deseado por los músicos, por Mozart, por Beethoven, por Chopin, por Liszt. Entonces los constructores piensan en los martillos, percutores de las cuerdas, en perfeccionar ese sistema que tenía el tímpano.
por decirlo de alguna manera, y accionarlos pues mediante teclas, que era lo que se venía usando tanto con el clavecín como con el clavicordio. Entonces, uno de los primeros instrumentos diseñados en esta forma fue un tipo de clavicímbalo, descrito en 1460 por Henry Arnaud de Sebol. Este es el aparatico descrito por este señor ya que eran como los, para tratar de asimilarse un poquito al piano, 1460, y este es un clavicímbalo de Arnaud. Escuchemos un momentico. Entonces pudieron observar que hace fortes y hace pianos. Y ese es el instrumento que consideran quienes han estudiado el tema, que es tal vez el primero que ya era como el embrión del piano. El clave entonces reinó durante la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII. Italia, Francia y Alemania venían buscando un instrumento más completo, el pianoforte. Italia lo logra conseguir en 1709, Francia en 1716 y Alemania en 1717. Los distintos matices del piano al forte se logran con un masillo que golpea la cuerda. Y depende del impulso que le da, como pudieron ver en el clavicímbalo, depende del impulso, de lo rápido y lo duro, digamos, que acometa la tecla, se pueden producir los pianos o los fortes. Bartolomeo Cristofori logra reunir las cualidades del clavicordio y del clave. Vamos a ver cómo logró las dos cosas. Primero, del clavicordio toma el principio fundamental, que es el sistema de cuerda golpeada. Y del clave tomó un principio secundario, que es una hilera de martinetes amortiguadores, es decir, únicamente la amortiguación. Entonces, sigue siendo el clavicordio por su sistema de percusión, el antecesor del piano, y le ayuda el clave con una hilera de martinetes amortiguadores. Luego viene entonces en 1700 la primera evidencia documentada de los experimentos de Bartolomeo Cristofori, y en 1709 revela su pianoforte por primera vez públicamente. Y así lo publican. En 1711, 2 años después, en el Giornale dei Literati d'Italia. Da la publicidad de este invento de la siguiente manera. La producción del sonido más fuerte o más débil depende del grado de potencia con que el intérprete se apoya en las teclas. Por medio de este mecanismo se obtienen no solo los pianos y los fortes, sino también la gradación y la diversidad de potencia. Entonces había ya 3 aspectos solucionados: la proyección del martillo, el escape, es decir, la posibilidad para el martillo de caer libremente sin rebotar, y la extinción del sonido, es decir, apagar el sonido nuevamente con otra hilerita como de apagadores, otra hilerita de apagadores que tiene el piano. Los pianofortes construidos a partir de 1720 alcanzan casi un estado de perfección. El estudio de su mecanismo demuestra que todos los elementos del pianoforte moderno están ya presentes en ello. En 1720, Cristofori produce el piano sobreviviente más antiguo. Aquí tengo algo para decirles con respecto a la sobrevivencia de esos aparaticos. Por ejemplo,
Dos muestras de este tipo de fabricación. Aquí tenemos este piano de 1722. Sobrevive y está en el Museo de Instrumentos Musicales de Roma, construido por Cristofori. Y también hay dos muestras de este tipo de fabricación, pero ya de 1720, más antiguos, pues 2 añitos antes, que se encuentran en el Museo Metropolitano de Nueva York, y otra, pero ya de 1726, en el Museo de Instrumentos Musicales de la Universidad de Carlos Marx en Leipzig. El pianoforte no tiene éxito inicialmente. Se le reprocha su sonoridad más apagada y menos limpia que la del clave. Si se llama por limpio, ese chillidito y ese rechinamiento del cual habíamos hablado. En 1726, Cristofori produce su último piano. Y hay artesanos que tuvieron la idea del pianoforte, que pienso que es justo mencionarlos, y lo precedieron. Pantaleón Hebenstreit tocó ante Luis XIV en 1705 en Francia un tímpano con 2 masillos. Cousignier en 1708 sometió ante la Academia Real de Ciencias de Francia un instrumento de cuerdas percutido con un mazo de madera. Jean Marius en 1716 crea 4 tipos de claves de masillos en París. Y Gottlieb Schroeder presenta en Alemania en 1717 un mecanismo con martillos. No fue aceptado hasta 1740-50. Silbermann y su discípulo Sumper siguieron trabajando y su mecanismo se extendió por Alemania, Francia, Italia e Inglaterra, más sonoros que los de Stein, pero de ejecución más pesada. La comercialización del piano es un hecho en Alemania e Inglaterra, pero en Francia se retardó hasta 1768, con la llegada a París de Erard y más tarde Jean-Baptiste. Combinan el mecanismo inglés de sonoridad rica y potente con el alemán de teclado ligero para ejecuciones rápidas. Ya esos son cosas ya más meticulosas de la construcción propiamente dicha de ellos. Erard crea una novedad muy interesante. Logra que el martillo permanezca constantemente en relación con la tecla, inclusive después de su lanzamiento, permitiendo la repetición rápida del sonido sin tener que esperar a que el sistema haya vuelto a tomar la posición de reposo. Minucias constructivas. Este sistema de Erard es adoptado por Broadwood en Inglaterra en 1728, Steinway en Estados Unidos en 1880. Esa es la antigüedad de los Steinway and Sons, que son los que ahora figuran siempre que aparece un concierto. Casi todos son Steinway, que son americanos, y están los Steinbeck, Alemania, y el Schimmel de Alemania de 1885. Les cuento que yo tengo un pianito Schimmel vertical, que fue el primero que conseguí hace tiempo, antes de casarme con Juana Inés, y que le interpretó durante mucho tiempo, hasta que hace unos años pude conseguir un piano de cola, pero no de cola completa, sino de media cola, perdón, de un cuarto de cola, que, pues, para que pudiera caber en la casa, ¿no? Y Bechstein, Alemania, en 1853, y Pleyel, Francia, 1807. Recuerden que esos pianos Pleyel fueron muy usados por Chopin. Cuando Chopin estuvo en la Cartuja de Valdemosa, en Mallorca, con George Sand, con su pareja, y mandaron traer un piano desde Francia que era construido por Pleyel. Y ese era el piano que todavía se puede observar en la Cartuja de Valdemosa, el piano que tocaba Chopin. Como para mostrarles una serie de pianos de las marcas que les acabo de mencionar, como una especie de galería, para que vean los pianos Broadwood. Los pianos son muy elegantes, son maderas muy especiales, y quiero que miren este detallito, que son los 2 pedales, porque algunos traen 3, pero miren este que es de 2, 1893. Este es otro piano Broadwood de 1905, 2 pedales. Este es el Steinway de 1890, 2 pedales también. Aquí vemos el piano Bechstein de 1896. Este es el piano Pleyel, 1927, el que usaba Chopin. Este es el piano Schimmel, 1989. Este es de 3, ¿no? Los Schimmel traen generalmente 3. Ahora les muestro la foto de mi piano, porque este no es el piano vertical que yo tengo. Y tiene 3 pedales también.
Este es un piano Chimmel de 1989, pues es un piano muy moderno. El mío es de 1950. América descubre el piano con Craig Boston en 1755, Osborne y Chickering en 1823. Y aquí tenemos algunos de esos pianos. El Chickering, 1936, mire, tiene 3 pedales. Interesante. Y miren esa madera, ¿no? Esa madera tan elegante. Y el clave entonces cede el paso al pianoforte. Mozart lo adopta. Mozart se emocionó cuando tocó por primera vez un pianoforte. Él dijo, le escribió una carta al papá en la cual le decía, papá, acabamos de tener un verdadero instrumento para interpretar nuestras composiciones, que es el pianoforte. Ya él ya no creía tanto ya en el clavicordio, no le gustaba tanto, y lógicamente no le gustaba el clave, sino eso de poder subir del piano al forte de manera gradual. Y Beethoven le dedica sus 32 sonatas. Este es el mecanismo, les cuento que este es el mecanismo del piano. Vamos a ver si nos funciona para que lo veamos más de cerca. Ah, no, aquí se me fue. Pero no se va a ver bien. No, perdón, es que no es un videíto. Es simplemente para mostrarles los martinetes, vean. Estos martinetes golpean la cuerda, pero aquí hay unos apagadores. Cuando usted toca, cuando hunde esta cuerda, este se retrasa, permite que suene e inmediatamente lo apaga. Entonces, por ejemplo, para ir adelantando de una vez, el pedal derecho, de los pedales que vimos ahora, sirve para evitar que estos apagadores apaguen el sonido. El martinete golpea y la cuerda queda vibrando. Han visto que ese es uno de los registros que tiene el piano gracias al pedal derecho. Este sí es una ejecución al piano. Yo pienso que en parte es que nos divirtamos un poquito sin que nos gastemos mucho tiempo, apenas llevamos menos de 40 minutos y pienso que hemos adelantado bastante. Y quiero que nos dediquemos también a oír algo de manera completa, ¿no? Yo los invito a que veamos lo que es la ejecución del piano. En esta obra, Rondó a la turca, que es muy buena de Mozart, pues muy buena para el oído, se oye con mucho gusto, de Marnie Laird, la que está interpretando.
Bueno, creo que nos deleitamos nuestro oído escuchando esta interpretación. Entonces los teóricos se preocupan por educar a los intérpretes. Mucio Clementi publica en 1817 su célebre Gradus ad Parnaso, útil aún en nuestros días. Todo pianista que esté estudiando este arte tiene que tener el Gradus ad Parnaso y practicarlo con frecuencia. El romanticismo, aquí tenemos el Gradus ad Parnaso, lógicamente, porque era necesario para los estudios de mi esposa. El romanticismo lo hace suyo, el piano, y Chopin y Liszt se entusiasman con sus posibilidades. Vamos a escuchar el Vals del Minuto de Chopin. Lo llaman el Vals del Minuto porque es muy cortico, pero dura más de un minuto. Otros lo llaman el Vals del Perrito, porque se imaginan que es más o menos lo que puede sonar o pudiera corresponder a un perrito bregando a cogerse la cola, dando vueltas. Bueno, dos innovaciones aparecen. El cuadro de fundición, que permite una mayor tensión de las cuerdas, y el masillo de fieltro. Un dato interesante, el cuadro de fundición es de tan extraordinaria rigidez que puede soportar más de 20 toneladas en la tensión de las cuerdas. Este es el cuadro de fundición, ahí lo alcanzan a ver, donde se sostienen las cuerdas. Y la otra novedad, el piano vertical. Henry Pope, en 1828, tuvo la ingeniosa idea de cruzar las cuerdas de los bajos con las de los agudos y resolvió el problema de la sonoridad en un volumen reducido. Este es el piano vertical, están cruzadas las cuerdas aquí, las de los agudos con las de las graves, y entonces mejora es decir, hace que pues ya no es en sentido horizontal, sino en vertical, por eso se llama piano vertical. Eso lo hace más fácil para que quepa, lógicamente, en las nuevas viviendas, en apartamentos más pequeños que un piano de cola. Este es el piano de cola. Lógicamente, las cuerdas se extienden, todas están paralelas, no se cruzan. En cambio, este resolvió cruzarlas y poder acomodar un piano en lugares más estrechos. Bueno, faros en la historia del piano. Como por resumir, los compositores: Clementi,
Beethoven, Chopin y Liszt. Y como constructores, Silverman, Erard, Pleyel, Steinway. Hay alguien con un micrófono por allí interfiriendo. Bueno, este es Muzio Clementi como compositor. Este es Ludwig van Beethoven. A él generalmente lo pintan más o menos simpático, pero él era un individuo rechonchito, un poquito moreno para ser alemán, y por gordito le decían albondiguita, cosa que le chocaba muchísimo a Beethoven. Se burlaban de él diciéndole ese remoquete. Este es Federico Chopin, parece que es una de las fotografías, digamos, más cercanas a la figura de Chopin. Este es Liszt, muy amigo de Chopin, muy amigo de Chopin. Y el piano, los elementos básicos o los elementos adicionales, llamémoslo así, el bloque, la mecánica, el teclado y el mueble. Función de los pedales, que son 2 o 3. Ya dijimos, el de la derecha se llama forte. Aumenta la resonancia al levantar todos los amortiguadores, como les expliqué ahora. Y el de la izquierda se llama dulce. Debilita el sonido al acercar el conjunto de martillos a las cuerdas y acortar la distancia. Entonces lo debilita. Y el de la mitad, que ahora se los voy a mostrar, que lo tienen algunos pianos, el Schimmel alemán lo tiene, o sea, el que yo tengo. Yo le tomé unas fotos desde arriba a la maquinaria para que podamos ver. El de la mitad lo que hace es bajar un fieltro y que el martinete golpee sobre el fieltro. Entonces suena muy pasito, básicamente para que aquellos que están aprendiendo, pues hombre, como repiten y repiten, empiezan por sacar de casillas a los que viven en la casa, entonces con eso el sonido es muy bajito y no molesta. Este es el piano Steinway, 1890. Este es el piano Chickering de 1936. Miren los 3 pedales. Y hablemos del teclado. Tiene 88 notas, blancas y negras. Las blancas son de marfil o de plástico y las negras de ébano o de plástico. El mueble, antojo. Poca participación en las cualidades sonoras del instrumento, siempre y cuando sea de madera. Sin embargo, ahora veremos que las maderas que se aplican actualmente son maderas que aumentan la sonoridad. Le han encontrado cosas extraordinarias. Voy a mostrarles un videito de cómo funciona un piano explicado. Y entonces nos vamos a dar cuenta de cómo la madera sí puede influir en el sonido. La madera es seleccionada, secada y tratada cuidadosamente. Este es un piano muy decoradito con su madera. Y es el único instrumento que se basta a sí mismo después del órgano y se utiliza como gran solista o como gran acompañante. Veamos a ver cómo funciona el piano. Dediquémosle un tiempito. Puede ser un poquito, para algunas personas puede cansar un poquito, pero ¿Cómo funciona? Esto es lo último en instrumentos acústicos. ¿Lo oís? Hablemos de fuerza. ¡Qué bonito! Pero si no fuera por el magnífico amplificador del piano, ni siquiera el pianista oiría las notas. No hablamos de tubos potentes, de vatios o de altavoces. Hablamos de la tabla armónica del piano. Una tabla de madera que ha resultado ser el amplificador más eficiente que hay. Puede pasar de un suave susurro a un ruido ensordecedor con una claridad perfecta y sin ninguna distorsión. Incluso los potentes amplificadores de varios megavatios sufrirían con esto. Pero la fina tabla de madera del piano es natural y no hace falta conectarla a la corriente. ¿Cómo es posible que una simple tabla armónica convierta al piano en uno de los mejores amplificadores que hay? Vamos a abrir la tapa para descubrirlo. Este marco de hierro fundido soporta 23 toneladas de tensión de las 230 cuerdas de acero que producen las notas del piano. Las cuerdas graves son largas y gruesas y dejan paso a las cuerdas más finas que vibran durante mucho tiempo y con un tono más agudo y fuerte. Las cuerdas más delgadas son las notas más altas y necesitan un poco de aumento. Por eso, según el caso, se asocian 2 o 3 cuerdas por tecla.
Es el primer paso de la amplificación. Para conseguir una buena vibración hay que pasar a la acción. Al tocar una tecla se dispara un mecanismo de precisión que envía un macillo contra la cuerda o las cuerdas. Eso es una cuerda vibrando. Y solo hay un motivo por el que podemos oírlo, y es este, la tabla armónica, que está en la base del piano. El sonido es aire que se desplaza. Cuando una cuerda vibra, mueve las partículas de aire que hay a su alrededor y forma las ondas que llegan hasta los oídos. Si una cuerda vibra pero no hay una tabla armónica, apenas mueve aire y el contacto con la superficie es mínimo. Por eso el sonido es tan débil. Necesita un amplificador. Si cogemos esas vibraciones tan débiles y transferimos su energía a una superficie mayor, es decir, a la tabla armónica, el resultado es la amplificación. Para transmitir las vibraciones, las cuerdas cruzan un puente que está hecho de arce. El puente transmite las vibraciones de las cuerdas a la tabla armónica, que resuena y envía las ondas amplificadas hacia el aire que rodea el piano. Ha llegado el momento de destriparlo. Para fabricar las tablas armónicas suele elegirse la madera de abeto por su densidad. Fijaos en el veteado. Es muy fino, así que mejora la transmisión de las vibraciones. Cuanto más fino sea el veteado, las ondas sonoras viajarán con más velocidad y más suavidad a través de la madera y resonarán en el aire que rodea el piano. Las imperfecciones de la madera pueden afectar a las ondas. Una tabla de buena calidad puede transmitir las ondas sonoras hasta 14 veces más rápido que en el aire y así maximiza la salida del sonido. Otro motivo para usar el abeto es que es ligero e increíblemente fuerte. Las costillas de abeto refuerzan la base del piano y soportan la gran presión de las cuerdas que pasan por el puente. También ayudan a transferir las vibraciones de forma uniforme a través de la tabla. La tabla armónica está hecha de tablas de abeto y está reforzada con un chapado también de abeto. Todo está cuidadosamente calculado para optimizar la calidad del sonido. La pequeña cúpula recoge el sonido y lo retransmite con el volumen y el tono mejorado. Las vibraciones amplificadas ganan fuerza y hacen que el aire se mueva. Cuando llega al oído, percibimos una versión aumentada de la vibración inicial de la cuerda que desencadenó el simple hecho de tocar una tecla. Básicamente, sin la tabla armónica, las notas sonarían como un ligero susurro, aunque estuvierais cerca del piano. Pero si añadimos la tabla, esas mismas notas suenan tan altas como una motosierra a todo gas. 1.000.000 de veces más alto que un susurro. La tabla armónica también reproduce fielmente todas las fluctuaciones de las cuerdas, ya sea una nota o muchas notas juntas. Eso sí que es alta fidelidad. Pero tenemos que oír cómo funciona este increíble amplificador para apreciarlo de verdad. Para que suene alto, el pianista toca las teclas con fuerza. Si las toca con menos fuerza, produce menos energía y el sonido es más débil. Podemos tocar las teclas tan fuerte como queramos, pero para que se oigan, la tabla armónica es imprescindible. Es lo último en potencia y calidad de sonido. Así es como suena la música. Bueno, ya vamos prácticamente a finalizar. Faltan unos pequeños daticos básicos de finalización, pero quiero invitarlos a escuchemos, yo pienso que el pianista más importante que tiene el mundo, que es chino, Lan Lang. Además, se posesiona de ese piano casi como en una actitud diabólica. Esto es un video playback. Vamos a escucharlo.
Well, Vladimir Horowitz's arrangement of that piece takes an already difficult piece and renders it almost impossible. Not for Bueno, me parecía muy importante escuchar a Lan Lang en todo. Yo lo comparo, yo digo que Lan Lang para mí es el Paganini del piano. Él hace con las teclas y las cuerdas percutidas lo mismo que hacía Paganini con las cuerdas frotadas con un arco de violín. Bueno, este piano ya para terminar, porque ya llevamos casi una hora. Este es el pianito vertical mío y tiene tres pedales. Este es piano Schimmel. Yo le abrí la tapa de arriba para mostrarles el interior y este lo muestro con tristeza. Es el piano que le había regalado a mi esposa, un piano de media cola, grandecita, pero que desafortunadamente pues yo no podía, al morir ella, quedarme en una casa grande, me pasé a un apartamento pequeño y lógicamente tuve que vender el piano con mucha tristeza. Este era el pianito de cola, piano de sonido vienés. Este es el teclado, lo que hablamos ahora, perdón, el bloque que sostiene las cuerdas, las maderas. Y entonces, ¿cómo se imaginan ustedes que queda uno después de tener que vender esto? Quedó así, como mi nietecito menor, que se llama Pablo, y ahí se los muestro. Bueno, muchas gracias.